Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de CQC. Estoy aquí en compañía de Juanes. Juancito, ¿cómo estás? Juan, ¿todo bien? Bueno, me alegro muchísimo. Vamos a hablar un poco sobre esta idea de crear un nivel de integración que involucre la unificación de las fronteras, la libre circulación de factores productivos, la unificación de aranceles externos y una moneda en común entre los países miembros. Esto, a estas instancias, es lo que denominamos como el nuevo sueño americano. Un acuerdo regional libre de preferencias políticas, con una ideología común y trabajando cooperativamente, es una suerte de utopía latinoamericana que lleva un largo camino de encuentros y desencuentros sin sabor a gloria, como un deportista acariciando en su meta la victoria, pero siendo eliminado en las rondas preliminares. A continuación, hablaremos sobre UNASUR, el intento latinoamericano más ambicioso por conseguir la concertación e integración de 12 países, con el afán de lograr avanzar en estos tiempos, en lo que queda en evidencia que un país por sí solo no logra triunfar en esta carrera por emparejarse con las potencias mundiales. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, fue fundada como una comunidad política y económica entre 12 países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Concebida el 8 de diciembre de 2004 en Cusco, Perú, en la tercera cumbre suramericana. El 23 de mayo de 2008 se firmó en Brasilia el tratado constitutivo que estructuró y oficializó esta organización y estuvo ratificado por todos los miembros. El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno debían ser el órgano máximo de la UNASUR y el encargado de establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración. La presidencia pro tempore sería ejercida sucesivamente por cada uno de los Estados miembros por el término de un año. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores sería quien implementara las decisiones del Consejo de Jefes de Estado y realice el seguimiento de la integración del bloque. Ambos debían ser asistidos por el Consejo de Delegados. La Secretaría General era el órgano que, bajo la conducción del Secretario General, designado por el Consejo de Jefes de Estado, ejecutase los mandatos que le confiarían los órganos del bloque, ejerciera su representación y no podría ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad. La UNASUR fue sin duda un gran paso superador de la concertación y la integración. Concertar es un mecanismo por el cual dos o más gobiernos actúan conjuntamente en el terreno estatal, por lo general en el ámbito diplomático, con fines predominantes políticos frente a actores individuales o colectivos. Integrar es un proceso amplio, intenso, complejo y profundo, que implica vinculación e interpretación en dos o más naciones. Comprende los ámbitos económicos, cultural, social, político, científico, militar, educativo, energía y medio ambiente. La Unión, al menos la idea de ella, consistía en una estructura institucional y territorial que, a modo de confederación o federación, constituiría una entidad política organizada y reconocida internacionalmente. Lograr dicha integración tenía claramente un perfil de desarrollo económico-social, sostenido por los siguientes factores de la región. Posee el 30% de fuentes de agua dulce del mundo. Es el primer productor y exportador de alimentos del mundo. Tiene reservas de hidrocarburos por 100 años. Tiene 8 millones de kilómetros cuadrados de tierras forestales. Está rodeado por los dos océanos más grandes. El 90% comparte una sola religión. La gran mayoría habla dos idiomas mutuamente inteligibles. Tiene una historia común y valores compartidos. Tiene un medio ambiente no contaminado, amplios espacios verdes y posee el 66% de la población de América y el Caribe y el 70% del PIB de América Latina y el Caribe. Por otra parte, a nivel mundial, produce el 52% de soya, el 44% de carne, el 45% de café
y el 45% de azúcar. UNASUR debía ser un proceso de construcción ambicioso en sus objetivos estratégicos, flexible y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado adquiera los compromisos según su realidad. Pero, ¿cuáles fueron las razones para explicar por qué un organismo que parecía tan vital y dinámico quedó tan rápido al borde de la desintegración? El cambio en el clima político. CQC habló con Andrés Servín, presidente ejecutivo de la Coordinación Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, y esto fue lo que nos explicó. En la primera etapa, la UNASUR funcionó por la posición proactiva de Lula para tener una base de proyección regional y de Chávez por su Diario de la Patria Grande. Sirvió para resolver conflictos, pero después se estancó cuando Samper asumió la Secretaría General. La vocación expansiva de líderes ambiciosos con muchos recursos disponibles, como eran los presidentes de Brasil y Venezuela en 2008, junto con las fuertes coincidencias ideológicas de la mayoría de los gobiernos de la región, le dieron mucho vigor a la organización. Pero el fundamento era la confianza entre los mandatarios. Por eso, cuando muchos se fueron y llegaron otros con ideas diferentes, el bloque se estancó. No es casual que las 6 naciones que resolvieron apartarse de la UNASUR sean hoy gobernadas por partidos que se ubican en las antípodas del bolivarianismo que se respiraba 10 años atrás. La decisión casi sorpresiva en términos de cómo y cuándo fue anunciada lleva a pensar que existen motivos ulteriores y concertados en la diplomacia de Brasil y Argentina. Mauricio Macri y Michel Temer apuestan a un cambio de hoja de ruta, siguiendo los lineamientos del mercado en detrimento de la coordinación regional. Las caídas de Venezuela y Brasil. Lo que desencadenó la crisis es que la UNASUR no logró promover un diálogo efectivo entre el gobierno venezolano y la oposición, dijo Servín. Para eso es necesario construir consensos, pero hay mucha polarización. Y la situación venezolana está teniendo efectos dramáticos, sobre todo en Colombia, pero también en Brasil y en los países del Caribe, que están recibiendo un flujo de refugiados muy difícil de asimilar. La postura de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Colombia ante los abusos del gobierno de Nicolás Maduro, después de que la barrera con la democracia se volvió irreconocible con la de sus aliados, como la Bolivia de Evo Morales. La grieta se ensanchó luego de la fallida mediación de Samper, que era rechazado por los opositores venezolanos que lo veían muy cercano al régimen. A esto se suma la crisis política en Brasil, porque más allá de que se señala que es un invento de Chávez, la UNASUR es en realidad un invento brasileño. Surgió de la Comunidad Sudamericana de las Naciones en un momento de auge de la política brasileña en el continente y en el mundo. Con la crisis se redujo el peso de Brasil y se hizo que la UNASUR no estuviera a la altura de los principales problemas de la región, dijo a CQC el politólogo chileno Francisco Rojas Aravena, especialista en relaciones internacionales y rector de la Universidad para la Paz en Costa Rica. Los avatares políticos por los que pasó el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, en el contexto de la operación Lava Jato y del deterioro de la economía, fueron encerrando a Brasil en sus propios problemas. Nadie pudo cubrir ese vacío. Sin instituciones no hay integración posible. El problema de fondo no es lo que está pasando en la coyuntura, sino que no haya una institucionalidad claramente normativizada como para que estos procedimientos se resuelvan por una vía formal, sin pasar por la construcción de consensos en un momento en que los miembros de UNASUR tienen posiciones ideológicas distintas. Fue una organización creada para resolver conflictos, pero terminó envuelta en un conflicto interno. Una gran paradoja, reflexionó el titular de la CRIES. No se puede explicar la crisis actual sin ir al origen. Lo cierto es que la UNASUR se comportó más como un club de presidentes aliados que como un organismo de integración regional. Los propios mandatarios rechazaron crear una estructura fuerte precisamente para evitar la injerencia de actores supranacionales sobre sus gobiernos. Siempre hubo en la región una resistencia a avanzar hacia una institucionalidad más eficiente, continuó Servín. Se vio en el momento de la creación de la UNASUR, cuando se invitó al expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja, a ser el primer secretario general. Terminó diciendo que no porque no iba a tener autonomía para tomar decisiones. Esa escasa vocación de integración
organizativa explica la imposibilidad de acordar a un sucesor de Samper. Receloso de ceder poder, los presidentes que fundaron el organismo establecieron que todos tienen poder de veto sobre cualquier decisión, aunque los otros 11 estén de acuerdo. Un gasto difícil de justificar. No podemos estar lanzando ese dinero a una institución que no funciona, se sinceró el canciller chileno Roberto Ampuero en una entrevista radial que concedió recientemente. En ella reconoció que hay disputas feroces entre los funcionarios y que no hay integración. Cada país tiene que pagar una membresía de un poco más de $800.000 para permanecer en el cuerpo. En un contexto de vacas flacas, ningún gobierno quiere regalar nada, y pagar esa suma para sostener una estructura paralizada no parece del todo razonable. La suspensión tiene que ver esencialmente con que hay que decir basta a pagar casi $1 millón en una institución que está bloqueada, lo señaló el canciller de Chile. Lo que hace la suspensión es ir a un compás de espera hasta resolver los problemas políticos, dijo Rojas Aravena. Paralelamente es necesario comprender la relación que tiene la UNASUR con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. En este caso, el desafío que acá se plantea es el de interpretar que, tras algo más de una década de regionalismo posliberal, la construcción regional experimenta una suerte de acumulación de 20 años con muchos cambios ideológicos. El escenario suramericano o latinoamericano aún se encuentra en proyecto, habida cuenta de los resultados que ofrecen los dos esquemas objeto de estudio y que son los más representativos de la última etapa del regionalismo latinoamericano. Por un lado, la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, que no termina por construir una alternativa de integración sólida. Por otro lado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el proyecto chavista espoleado por la noción del socialismo del siglo XXI, que se encuentra en una profunda crisis de identidad, fruto de la difícil situación económica y política que atraviesa Venezuela. Si a ello se le añade que el mercado común del sur continúa entre una unión aduanera imperfecta y un mercado común precario, y la comunidad andina sigue sin superar una crisis existencial que dura una década, todo invita a pensar que ni el regionalismo posliberal ni su predecesor, el regionalismo abierto, han cumplido con su responsabilidad de converger los estados latinoamericanos hacia una identidad sólida de integración regional. De UNASUR a PROSUR. El pasado 22 de marzo, 7 presidentes de América del Sur firmaron en Santiago de Chile una declaración mediante la cual se da inicio a una nueva instancia de integración subcontinental, el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. Se trata de los jefes de Estado de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, más el embajador de Guyana en Chile. El impulso inicial lo dieron los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, a fines del año pasado, cuando anunciaron una iniciativa para perfeccionar un mecanismo multilateral de integración que sustituyera a la desprestigiada UNASUR. De la declaración firmada en Santiago de Chile, de la que quedaron marginados por ahora Bolivia y Uruguay, y la Venezuela todavía bajo el control del dictador Maduro y su régimen, se desprende que el PROSUR comenzará como un mecanismo de concertación política multilateral para tratar la amplia agenda de temas tales como defensa regional, integración poblacional, regulación de flujos migratorios, combate de delitos transnacionales, coordinación de medidas ambientales, salud, energía e infraestructura. Los presidentes asistentes a esa cumbre manifestaron que el nuevo foro no tendrá sesgos ideológicos y que sus pilares serán la defensa de la democracia, de la economía de mercados con sentido social, la protección de los derechos humanos y el respeto al principio de la separación de poderes. Es de desear que dicha afirmación formulada por los jefes de Estado se mantenga firme en el tiempo. El éxito futuro de la nueva entidad dependerá de que se blinde contra una agenda política particular o subjetiva y cumpla con los objetivos fijados para el conjunto. Que tengan una gran semana 100 con la Liga. Gracias por todo. Y lo de los Garcas, que para otro año lo dejamos. ¿Les parece? Chau, suerte.